Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta última semana, última actividad que tenemos en relación a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades en este cierre de procesos, obviamente, que tenemos dentro de este nivel. Iniciamos presentando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 5 titulada Densidad, Presión y Fuerza Gravitacional. Y vamos a ver el tema número 4, las leyes de Newton, la fuerza gravitacional, el aporte de Pedro Vicente Maldonado en la verificación de la gravitación universal. Son los subtemas que nosotros vamos a analizar en el transcurso de la presente clase. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar como actividades para la presente clase? Dice, desarrolle las siguientes preguntas. Primero, con base en lo revisado en este apartado, completen la temática de una investigación documental sobre el aporte del científico ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado en la verificación de la ley de la gravitación universal. La siguiente actividad dice, investigue sobre el origen de la fuerza gravitacional en la Tierra y por último, qué condición debe cumplir un cuerpo para permanecer en su estado de reposo. Esas son las temáticas y obviamente tienen también las respuestas de su material, pero pueden un poquito también, de ser posible, un poquito también investigar. Esto en cuanto a al contenido de la tarea que ustedes deben desarrollar para esta última semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es obligatorio, eso tienen que cumplirlo, completando los datos que se les solicita. Eso lo hacen en la parte superior y luego continúan con el desarrollo de su tarea. Ya saben cómo tienen que hacer. En función del contenido deben revisar recomendaciones, rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema las leyes de Newton, la fuerza gravitacional, el aporte de Pedro Vicente Maldonado en la verificación de la gravitación universal, correspondientes a la semana número 4 de fecha 23 de diciembre del 2025. Esa tarea permite entregas desde el 23 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 2 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero. Esos son los tiempos en cuanto a la determinación que tenemos que desarrollar en esta última etapa. Tiempos de entrega, tiempos de calificación que obviamente ustedes tienen en su documento para que sigan informándose hasta qué época ustedes, hasta qué fecha ustedes pueden presentar sus actividades. Una vez que se les ha explicado el contenido de la materia, vamos a continuar consiguiente con el desarrollo del tema que se encuentra planificado para esta última clase. Estamos en el tema central, densidad, presión y fuerza gravitacional, y justamente vamos a hablar sobre las leyes de Newton. ¿Quién no ha viajado en un medio de transporte? Y cuando acelera el conductor y estamos parados en el pasillo, estamos agarrados del tubo, ¿qué es lo que pasa cuando pega un frenón? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿O qué es lo que pasa cuando pega una acelerada, una salida de la ruta? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿No es cierto? Esas son las actividades en cuanto prácticamente a lo que describe las leyes de Newton. Y vamos a ver cuáles son las consiguientes. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Y dice, las características del movimiento de una partícula están determinadas por las características de la fuerza neta o resultante que actúa sobre ellas, y su interrelación está descrita por las leyes de Newton. Y aquí vamos a hablar sobre la primera ley de Newton o ley de la inercia. Como les había dicho, al frenar el bus, o al arrancar el bus, nuestro cuerpo, obviamente, hacia dónde se va. Al frenar el bus, nuestro cuerpo se inclina hacia adelante, ¿no es cierto? En cambio, al arrancar el bus, nuestro cuerpo se inclina hacia atrás. ¿Por qué será? La propiedad de los cuerpos de oponerse a todo cambio de su estado de reposo o de movimiento recibe el nombre de inercia. Un cuerpo permanece en su estado de reposo si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la fuerza resultante de la fuerza que actúa es nula. Ejemplo, si sobre una pelota de tenis se aplica únicamente dos fuerzas concurrentes, la fuerza igual a 2N y F igual 200 dinas de sentido contrario, ¿cuáles son los posibles estados de dicha pelota?
La solución, tenemos F igual a 2 newtons, donde la fuerza resultante 2 es igual a 200.000 dinas. Estas 200.000 dinas es igual a 200.000 por 10 elevado a la menos 5 dinas por newton, y esto es igual a 2 newton. Calculamos el valor de la fuerza resultante que actúa sobre la pelota, donde la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 menos la fuerza 2, y esta, obviamente, la fuerza resultante es igual a 2 newtons menos 2 newtons. Por lo tanto, la fuerza resultante es igual a cero. Entonces, prácticamente aquí se aplica una resta y por lo tanto facilito. Cualquier cantidad que se vaya a restar, obviamente tiene que dar cero. Esto en cuanto a la explicación, obviamente que cuál es la fuerza nula que actúa sobre un cuerpo. Que cuando hablamos de fuerza nula, obviamente es una fuerza que tiene como determinación el cero. En cuanto a la presión manométrica, cuando empujamos una caja, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aplicando la física y estamos aplicando esta primera ley de Newton. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional al valor de su masa, donde F, que es fuerza, es igual a M por A. Ejemplo, sobre un cuerpo de 10 kilogramos de masa actúa una fuerza constante de 30 newtons en la dirección y el sentido de movimiento. Calculemos la aceleración adquirida por un cuerpo, donde la fuerza es igual a M por A. A es igual a F dividido para M, donde A es igual a 30 newtons por 10 kilogramos, y esto obviamente es igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Es el resultante en función de este ejemplo, de este problema físico que tenemos en esta determinación que explica la presión manométrica. En cuanto a la presión atmosférica, nosotros estamos bajo una gran presión. Mientras más alto esté, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a algún tipo de nevado, al Chimborazo, al Altar, al Tungurahua, al Cotopaxi, obviamente a cualquier nevado, estamos, obviamente ahí se aplica con mayor intensidad la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? En la naturaleza, toda fuerza o acción va acompañada de su correspondiente reacción, es decir, las fuerzas se presentan a pares. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce sobre el primero una fuerza igual y obviamente en sentido opuesto. Ejemplo, dos amigos están en reposo sobre una pista de hielo. El primero de ellos, de 50 kilogramos de masa, empuja al segundo de 60 kilogramos de masa con una fuerza de 6 newtons. Donde, obviamente, vamos a explicar. La fuerza ejercida por el primer muchacho sobre el segundo es igual a F. La fuerza es igual a 6 newtons. En este sentido, fuerza de reacción ejercida por el segundo muchacho sobre el primero, obviamente será la fuerza resultante. La fuerza resultante es igual a menos 6 newtons. Ahí tenemos la determinación en cuanto a esta presión atmosférica que tenemos. En cuanto a la fuerza gravitacional, todos los cuerpos del universo se atraen entre ellos mediante fuerzas gravitatorias. Estas fuerzas tienden o tienen las siguientes características que vamos a ver a continuación. Primero, la intensidad de la fuerza de atracción gravitatoria entre dos cuerpos depende de la masa de los cuerpos y de la distancia que los separe. Cuanto menos son las masas de los cuerpos, menor es la fuerza de atracción gravitatoria entre ellos. Cuanto menor es la distancia entre los cuerpos, mayor es la atracción gravitatoria entre ellos. Cuando lanzamos un objeto hacia arriba, vuelve a caer sobre la superficie de la Tierra debido a que ésta lo atrae. De la misma manera, la Tierra es atraída por el Sol, por lo que gira a su alrededor. En general, dos cuerpos, por el hecho de tener masa, se atraen con una cierta fuerza gravitatoria. Sin embargo, estas fuerzas solo se aprecian si al menos uno de los cuerpos tiene una gran masa como una estrella o un planeta. Es el caso de nuestro satélite natural de la Luna. El cuerpo de nuestro planeta es mucho más grande que el cuerpo del planeta, del planeta, digo, del satélite natural, en este caso de la Luna, y por ende lo atrae.
lo capta en la gravedad. Y al igual que sucede el Sol en relación a la Tierra, también sucede en la Luna en relación a la Tierra. La Tierra, al tener un cuerpo mucho más grande, obviamente este capta a través de su atracción gravitacional a la Luna y este obviamente gira alrededor de la Tierra, lo mismo que sucede con el Sol. La gravedad del Sol cuenta con unos 274 metros por segundo al cuadrado, aproximadamente 28 veces más que la gravedad de la Tierra, que es de tan solo 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto es imprescindible cuando se observa la diferencia de tamaño entre la Tierra y el Sol, pues dependiendo de su masa, la fuerza de gravedad será más grande, de ahí que los planetas orbiten a su alrededor. La aceleración de este movimiento se llama aceleración de la gravedad y su representación, obviamente, dentro del Sistema Internacional de Medidas, obviamente, es G es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto es la gravedad de la Tierra. Puesto que el peso es una fuerza, podemos calcular su valor mediante la fórmula descrita con anterioridad, donde W es igual a M por G. En cuanto a la ley de la gravitación universal, la caída acelerada de los cuerpos hacia la Tierra llevó a Newton a suponer que nuestro planeta atraía hacia su centro a todos los cuerpos. Se basó en la observación realizada por Galileo Galilei. Las leyes de Kepler sobre las órbitas planetarias le convencieron que el Sol atraía por su parte a todos los planetas. Como consecuencia, Newton estableció el principio de gravitación universal. Esta ley mide la fuerza de la atracción que está representado por la F mayúscula entre un astro de masa m y otro de masa m. El primero m mayúscula y el segundo m minúscula, cuando a una distancia r separa los centros de ambos. Y aquí podemos ver en el siguiente gráfico cómo nosotros lo podríamos representar y también su fórmula, cómo nosotros podemos determinar para poder calcular. El campo gravitatorio es la turbulación de un cuerpo que un cuerpo produce en el espacio que lo rodea por el hecho de tener masa. La fuerza gravitatoria sobre una masa m situada en un punto en que la intensidad del campo gravitatorio es g, se expresan donde F es igual a m por g. Esto en cuanto a la determinación justamente de la ley de la gravitación universal para que obviamente todas estas actividades obviamente tengan esa intensidad, esa investigación y hayan demostrado a través de estos cálculos, obviamente tuvo un aporte bastante determinante la misión geodésica. Y obviamente llegó a nuestro país y fue respaldada, obviamente se incorporó uno de los científicos, astrónomos más importantes que tuvo a la época, como fue Pedro Vicente Maldonado. Él fue uno de los más grandes científicos y obviamente por eso se le incorporó dentro de la misión geodésica de Francia. Y obviamente el aporte de Pedro Vicente Maldonado a la verificación de la gravitación universal fue determinante para poder calcular en sí las actividades que venía a hacer la misión geodésica. Durante la expedición de la misión geodésica francesa colaboró el ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado. Charles Marie de la Condamine fue el primero en que aprovechó de la vereda abierta por Pedro Vicente Maldonado. El encuentro entre los dos fue providencial para la misión geodésica. Maldonado halló en los académicos el ambiente soñado para sus aspiraciones científicas y les proporcionó, en cambio, sus experiencias, excursiones prácticas, sus relaciones sociales y su ayuda económica. En adelante, la Condamine y Maldonado estrecharon la amistad, que fue más allá de la tumba. El geógrafo Pedro Vicente Maldonado fue uno de los científicos más representativos de América que hizo evidente durante la visita de la misión geodésica de Francia que estuvo en nuestro país y que obviamente desarrolló actividades importantes. Pues en el año de 1736 se unió a la misión geodésica en Francia y colaboró con científicos que ligaron para medir el arco de meridiano terrestre y conocer con exactitud la forma de nuestro planeta Tierra. La presencia de los geodestas de Francia sirvió ante todo para poner en relieve la valía científica de Pedro Vicente Maldonado.
por sus trabajos científicos y su extraordinario aporte a la elaboración del mapa de la provincia de Quito. En 1747 Maldonado fue incorporado como miembro de la Academia de Ciencias. Las contribuciones de Maldonado en materia cartográfica sirvieron a la Condamine para sus variadas obras que estaban inconclusas y que esa información le permitió concluir. En cuanto a los aportes de Pedro Vicente Maldonado, los más importantes que podemos mencionar es a la ciencia universal, pues colaboró de manera definitiva para el conocimiento de la forma de la Tierra, realizó varios aportes dentro de la geodésica, geografía, topografía, física, historia, antropología, etnografía, arqueología y lingüística. En el plano nacional ayudó para establecer la ubicación cartográfica y su altura en relación con el nivel del mar de muchos sitios de la antigua presidencia de Quito. Participó en el reconocimiento y fijación de los lugares por donde pasa la línea ecuatorial. Esto como algunos de los aportes más representativos que tuvo Pedro Vicente Maldonado dentro de las actividades que desarrolló en nuestro país la misión geodésica. Son las actividades que nosotros hemos podido observar en esta última etapa de nuestra clase. Hemos visto la ley de la gravitación universal, cómo se puede calcular la fuerza gravitacional, la presión atmosférica que tiene nuestro planeta, la presión manométrica y la primera ley de Newton o la ley de la inercia, que siempre estamos nosotros aplicando, especialmente cuando viajamos en los medios de transporte. Ahí estamos obviamente sintiendo las fuerzas de la inercia, o también la primera ley de Newton que fue determinante para poder describir cómo y cuándo un cuerpo se encuentra en reposo dentro de estas actividades, dentro de estos movimientos. Señores y señores, de esta manera estamos llegando ya a la parte final de todo este proceso educativo. Con esta clase damos por concluido todo el material correspondiente a, a este nivel. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Sigan preparándose para el examen que inicia del 5 al 10 de enero. Eh, tengan unas felices Navidades, los mejores deseos para ustedes y todas sus familias, que la bendición de nuestro Padre Celestial siempre esté con ustedes y con sus seres más queridos. Que Dios les bendiga, que este nuevo año 2026 esté cargado de éxitos en todos los proyectos que ustedes se planteen y que obviamente sea un año de muchas bendiciones para ustedes y toda su familia. Señores y señores, un fuerte abrazo, unas felices fiestas, una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Que la pasen bien.